Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo episodio del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cavacchi. Como cada semana, los invitamos a participar de esta conversación que mantenemos a la distancia con el Observador Internacional, Muki Tenenbaum. Bienvenido, Muki, ¿cómo estás? Muy bien, bien. ¿Cómo estás vos? Bien, ¿qué tan lejos estamos hoy? Todavía en Orlando. Me voy después a Buenos Aires, pero estoy acá en Orlando. Muy, muy lindo clima. Muy, muy lindo, la verdad. Perfecto. ¿Qué pasa en Estados Unidos en este momento? ¿De qué se habla? Uy, se habla de la historia del asesinato, del asesino portugués que mató a un físico nuclear en Boston, en Ujú. MIT, en el famoso, la universidad tecnológica más importante del mundo, un tipo que estaba arriba de adelante en el tema de la fisión nuclear y que se metió en la Universidad de Brown y mató a dos estudiantes y después se suicidó. Uf, Así que está todo el mundo hablando de eso. Yo- y el hecho de que ayer, básicamente, no del todo, pero yo te diría tres cuartos, Trump legalizó la marihuana en Estados Unidos. es noticia en Estados Unidos, lo que para nosotros es una notición, que es todo el tema del bloqueo, del intento, de la amenaza de Trump de invadir, entrar en guerra, atacar Venezuela. Yo te diría, hay chispazos de la Ajá. noticia. No, no, Bien, no, depende si vas a Fox, que es, por supuesto que lo siga él, pero no, no, chispazos para criticarlo claro, a Trump. Pero mira. como noticia, cuando yo hablé con americanos, primero que la gran mayoría no sabe lo que es Venezuela, no dónde queda, lo que es. Y después algunos no saben dónde queda y casi nadie le importa el tema. La verdad Ujú. es que no, no. Los americanos viven muy hacia adentro. ¿Sabes que solamente el 13% de los americanos salieron de su país alguna vez? Mira, Sí, o creo que ahora es 17, pero sigue siendo muy, muy bajo, sí. claro, claro. ¿Y qué visión hay con respecto a América Latina? ¿Es noticia América Latina? ¿Les importa algo de lo que está pasando? Al gobierno americano, ahora especialmente con Marco Rubio, sí. A Ajá, la gente, no. mira. La gente, te repito, a la gente todo lo que pasa fuera de Estados Unidos le importa poco, o casi nada, incluyendo Gaza, todo lo, ¿te acordás? Todo el lío ese. Sí, Son seis tipos. Sí, por supuesto, estudiantes aquí y allá, pero la gente, el americano de a pie, como uno diría, que en general nunca están de a pie porque ellos están siempre con auto, ¿no? sí, El americano de a pie no le interesa nada, nada de lo mira, que pasa fuera de Estados Unidos. Canadá un mira. poquito, México, aquí y allá, pero no, no, no les Está muy interesa. bien. Y para ellos son esa gente que habla ese idioma, Sí, de más de rato. castellano, ¿no? Sí, esa cosa que los escuchás imitando el ruido que hace el castellano, carara, 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 así te dicen, Claro, hablan claro. así, así que sí, no, no, no está Mira. muy interesante. Bien, bueno, pero a nosotros si nos interesa lo que pasa en América, contame cómo ves esta situación política de América, esta cuestión izquierda, centro, derecha, centro, izquierda, ¿es un péndulo, es un círculo vicioso? ¿Qué está pasando en este momento? Mira, nosotros podemos saber que hasta ahora fue un péndulo. ¿Qué va Ujú. a pasar después? No sabemos. Pero hay varios factores que atentan contra la pendulidad de las políticas en América Latina. El primer factor es el factor Estados Unidos. Va a depender mucho de Estados Unidos cuántos cambios van a haber, y quién está quién ofrece una alternativa a Estados Unidos, China, Rusia, Europa, etcétera. Y la segunda motivo por el cual está en duda la pendularidad, que yo te diría el más importante, es la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, entre otras reorganizaciones que hace no solo el trabajo, sino la geopolítica, está muy afectada por la inteligencia artificial y va a estar mucho más afectada todavía. Así que ahí no sabemos si el péndulo vuelve o si se queda. Mira, en este momento tenemos un gobierno de derecha que está por asumir en Chile, ¿sí? De derecha, 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 ¿sí? Bien, bien, bien conservador. Sí. En Bolivia ganó el candidato más conservador. Había dos, ¿te acuerdas? Uno medio liberal, Ujú. y uno conservador, y ganó el conservador. En Perú hay un gobierno básicamente conservador hace rato. En Ecuador está Noboa, que es un tipo también, es un tipo de derecha conservador. Eh, y después tenés en Paraguay, tenés, yo te diría, el gobierno más conservador de todos, en muchos sentidos, un gobierno que le está yendo muy bien al país, muy, muy, muy bien. Y tenés Argentina, con Milei, que lo podés llamar como vos quieras, si es de derecha, si es de centro, Ujú. si no entra en ningún lugar. Hay varias formas de verlo, ¿sí? Depende de algunas políticas. Y después tenés la izquierda, que ganó en Uruguay, que es una izquierda
dicen moderada, yo tengo mis dudas. Está Lula en Brasil, donde si bien él es un presidente de izquierda, la mayoría parlamentaria es de centro derecha. Y después tenés Colombia con Petro, que la popularidad de él es cero. Yo te diría en este momento, hoy salió con una idea de sacarle toda la plata a los ricos y para subvencionar el presupuesto que no pasó en el Congreso de Colombia, donde él no tiene una mayoría automática y donde él va a perder las elecciones. En mayo hay elecciones y lo van a arrasar. Para que tengas una idea, las últimas elecciones municipales pasó de tener 60% a tener 10%. Estamos hablando de alguien que va a desaparecer del Ujú. mapa político, yo te diría, con bastante seguridad. En Colombia lo llaman el payaso. Así, de toda persona con la que yo hablé, otra vez, lo llaman no. La gente con la que yo hablé lo llaman el payaso, pero leyendo los diarios, aún los diarios más neutros, también ahí, si lo ves, ves un desdén hacia este hombre que hizo muchos desastres y que es un asesino. Él Ujú. personalmente asesinó gente, ¿sí? Cuando fue en su momento tomaron la Suprema Corte y quemaron toda la Suprema Corte, una historia terrible donde murieron creo que 17 de los 19 jueces de la Suprema Corte de Colombia. Así que él tiene, y después tenés en Centroamérica, tenés Panamá, un partido también de derecha, manejando Panamá. En Costa Rica nunca cambia, son siempre básicamente los mismos partidos, no hay una diferencia de política, es siempre la misma. Es un país muy estable. En Honduras acaba de perder la izquierda, perdió también por bastante. De hecho, los dos que se disputaban la pugna era derecha o más derecha. Y después tenés El Salvador, que sabemos que está nuestro amigo Bukele, que es el hombre de derecha. Lo llamé nuestro amigo no por su amistad que Sí, sí, profeso, sí. ¿sí? No, tampoco creo que soy amigo de Bukele. La República Dominicana, donde también maneja la derecha. Viste, la izquierda está bajo jaque y está Venezuela, por supuesto, que es una Claro. dictadura, como Cuba, que es otra dictadura. Es más, vos sabés que hay una isla que se llama San Vincent, que en el Caribe, que era un aliado de Chávez y lo utilizaron para utilizar sus compañías para esconder las relaciones que tiene Venezuela con la izquierda española. En todo eso hay un gran, en este momento hay un gran escándalo, se está acrecentando mucho en España. En algún momento va a tener que hacer un programa sobre España porque España está pasando un momento de alta corrupción, de problemas muy serios tiene España Ujú. adentro con esto, pero España por supuesto no es parte del continente. Eh, no sé qué me falta. Guatemala, que hay un partido también, un gobierno de centro derecha, de centro yo te diría en Guatemala. Y tenés finalmente México, que está en manos de la izquierda, en donde la presidenta salió ayer con una declaración de que no hay que permitir que Estados Unidos dicte las cosas en Venezuela, que sean las Naciones Unidas. Este, es decir, que no lo haga nadie. Claro. Así que eso es lo que está pasando. Ayer Netanyahu está por viajar a Estados Unidos. Es un tema, si bien no directo, pero está por viajar a Estados Unidos ahora y la Corte Internacional le exigió a Estados Unidos que lo arreste. Cosa que totalmente loco porque Estados Unidos no es miembro de la Corte Internacional, Israel tampoco, pero dos jueces salieron a decir que lo arresten y esos dos jueces fueron inmediatamente sancionados por el gobierno americano, todas sus cuentas en Estados Unidos congeladas, sus visas anuladas y cualquier negocio que quieran hacer o que tengan que hacer con Estados Unidos o en lo que ellos participen estarán bloqueados. Así que la política de Trump, que es bastante agresiva a nivel diplomática, tiene acá otro signo más, otro muestra más. La primera pregunta que se me ocurre para hacerte es, da la sensación, visto de afuera, que estas tendencias son como en bloque, cuando hay como un momento en el que los países viraron hacia la izquierda y de golpe empiezan a virar a la derecha, una especie de efecto dominó. ¿Hay alguna explicación de por qué pasan estas cuestiones en América Latina y si es un fenómeno de América Latina? Mira, el filósofo David Hume decía, correlación no es causación. El hecho que dos cosas ocurran al mismo tiempo no quiere decir que una causa la otra o que sean de la misma causa. Yo no veo cómo esto ocurre, ¿sí? No creo que los votantes en Chile votaron a la derecha porque Milei está en la Argentina y es de derecha o porque Lula es de izquierda y está en Brasil. Sí. No creo. Creo que lo que está ocurriendo, y cada vez que hubo péndulos, tuvo que ver con distintos temas.
uno de los motivos por la cual la izquierda en algunos lugares gana era por un tema de corrupción. Sí. Chávez ganó por corrupción. El gobierno anterior de él era profundamente corrupto, ¿sí? Que en Venezuela Ujú. en general siempre fueron los gobiernos fueron muy corruptos. América Sí. Latina. América Latina en general tampoco Sí, sí. tiene ese. Dicen que nunca, América Latina nunca se pierde una oportunidad de perderse una oportunidad. Y entonces en Colombia pasó eso, en Venezuela ocurrió eso. eh, y Milei en algún lugar en la Argentina tiene que ver con eso, ¿no? Con la corrupción de la época del peronismo. Eh, pero después, por otro lado, a veces sube la izquierda por un tema económico, que la economía está anda mal, y entonces buscan soluciones de izquierda a la gente. Pero acuérdate que cada persona vota por separado y sola, ¿sí? Nosotros agrupamos las voluntades porque nos resulta cómodo, pero ¿por qué la gente vota algo o deja de votar? Eso siempre no sé si es un secreto, pero es muy difícil para mí de Ujú. poder saber con seguridad. ¿Vos qué Claro. opinás? La verdad, creo que en cada país hay un comportamiento distinto. Yo creo que hay países donde, donde el recorrido del péndulo es más amplio, están como más extremos. Hay momentos en los que el péndulo se queda trabado en una de las dos vertientes y después creo que el cambio es más violento. Y después, no sé, estoy pensando en Chile. Chile tengo la sensación de que es donde el péndulo más va de un lado para el otro y donde el recorrido es más corto, porque la izquierda no se pasa de rosca con ser demasiado de izquierda. Boric en ningún momento tomó ideas comunistas durante su gobierno y la derecha, salvo en la época de Pinochet, tampoco se pasa de rosca en Chile. Me parece que cada país es distinto y después sí, no sé, no tengo cómo atribuir a por qué de determinados momentos se abroquelan y como pasó en gran parte de mediados de la década pasada, varios países comulgaban con esta idea de la América Grande, el chavismo y esta cuestión casi revolucionaria. Sí, revolucionarios se ponen una boina y dicen que somos revolucionarios, ¿no? Ujú. Sí, a ver, pensemos en lo que vos decís en el tema del péndulo y tomemos el caso de Chile, me gusta porque Dale. Chile se movió desde la vuelta a la democracia entre la centro derecha y la centro izquierda. Bachelet, Permanentemente, sí, eh, permanentemente, ida y vuelta, ida pero, y vuelta. pero sí, pero cada vez más hacia la izquierda y más un poquito más hacia la derecha. Por ejemplo, en el caso de Lago, que fue el presidente, era un tipo del socialismo más moderado de lo que fue Bachelet. Bachelet era Ujú. menos moderada que él. Sí, Y cuando volvieron, y después estuvo este hombre, el presidente, el millonario, no me acuerdo cómo se llama. Piñera, Piñera, sí. Que a Piñera, por ejemplo, yo te recuerdo que Piñera, parte del motivo que lo votaron a Piñera era por haber salvado a los mineros. ¿Sí? Cosas de claro, ese tipo. Que la gente emocionada dice, mirá, como un presidente salva a todos. Sí, pero sí, como si él hubiera tenido que ver con el tema. Es cierto, ellos se llaman la culpa y la gloria y el escarnio juntos. Después se fue más hacia entonces el próximo movimiento fue más hacia la izquierda y fue Boric. Y Boric, que todo eso se pronuncia Boric, no Boric, porque ujú, es un apellido croata. La C es CH. sí, Y Boric, sí, Boric no se fue muy a la izquierda, pero en algunas cosas sí trató. De hecho, cada vez que trató de hacer una reforma mucho más profunda, ujú, perdió. Perdió claro. los dos referendos, los perdió. Pero estuvo muy bien con el tema de. Él nunca a Maduro nunca le dio ni la hora, ni el minuto, ni nada. Así que fue activamente anti-Maduro él, en eso hay que decir la verdad, pero se unió a todo el coro de la izquierda que condenaba a Israel, que llamaba genocidio, etcétera. ¿Sí? Él estuvo en ese coro y de hecho trajo de vuelta al embajador, sacó al embajador de Israel, cosa que, por ejemplo, Petro cortó directamente relaciones diplomáticas y mantuvo una relación con Estados Unidos pasable, Boric. Te diría pasable plus incluso. Ahora la gente, Boric fue un desastre económicamente y lo más importante fue, por supuesto, el tema del crimen. Mirá qué interesante, ¿no? Chile, un país que nosotros siempre, vos ibas a Santiago y vos sabías que era la ciudad más segura que había en América Latina, Montevideo y Ujú, Santiago. Hoy las dos son exactamente lo contrario, especialmente Montevideo. sí. Y vino un tipo de ultraderecha. Cast es un tipo que tiene 9 hijos, está contra el aborto, contra el matrimonio igualitario, ¿sí? Y habla bien de Pinochet. Esto es bravo. Y lo Ujú. votó casi el 60% de la población. Vamos a ver qué va a pasar, pero el consenso con Chile, la escuchamos a la que perdió, que estuvo muy bien y llamó y avisó y Boric, todo el mundo se portó muy democráticamente en Chile, muy. Eso tenés en Chile.
En Bolivia tuvimos un extremo durante 20 años, ¿sí? Un gobierno, yo te diría, dictatorial al final ya. El gobierno de Evo Morales y de Arce fueron dictaduras. Yo entiendo que había elecciones y de hecho pudo ganar este candidato, pero tenía varios de los trazos de las dictaduras Bolivia. Tenés otro caso como Paraguay, donde hubo un tipo, ¿te acordás? Laino, el, el tipo que de la izquierda en Paraguay, que duró 15 minutos, Ujú. asumió su vice cuando tuvo que dimitir, y de ahí en más nunca más hay izquierda. En Paraguay no existe la izquierda, básicamente, no tiene ninguna chance por ahora de volver al gobierno. Y Paraguay ayer, o hace una semana, 4 días, anunció que acepta bases aéreas americanas en Paraguay. Van a ser bases militares en Paraguay, ¿sabías, no? Ujú. Sí, sí, está bien, está bien. Sí, 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 y que Ecuador no lo pudo hacer. Cuando Noboa quiso hacer, hizo un referéndum y lo perdió. claro. La primera vez, vamos a ver ahora qué va a pasar. Pero sí, quizás hay una sensación de péndulo, pero la idea de que los latinoamericanos le prestan atención a los otros países latinoamericanos es muy limitada. Creo que nos pasa a los expertos en geopolítica y Ujú. a los periodistas, y después cuando empezás a bajar el tema ya, no, ya pierde importancia, me parece. Claro, claro, claro. No estaba pensando, recién describiste muy bien lo de Chile. Me llama la atención lo de Bolivia, que en algunos aspectos tiene algún punto en común con Perú, que es que la gran mayoría de los presidentes terminan presos, ¿no? Y no importa la ideología, terminan todos presos. Sí, sí. En Perú, lo de Perú son niveles de corrupción muy altos. Lo que pasa es que los agarran y no tienen mayoría parlamentaria que los defienda. Ujú. Sí, sí, terminan presos, a veces por tener un reloj, un Rolex, ¿sí? Cosas, como esta mujer, ¿te acordás? Los relojes Sí, claro. tenía ella. Pero va tres cosas interesantes sobre esto. Primero, Perú la economía le va bárbaro. Si querés dividir, hagamos una división económica, a quién le va bien y a quién le va mal dentro de América Latina, nos va Dale. a servir también para entender dónde estamos parados. Entonces vos tenés países que le va muy bien, Paraguay y Perú, pero muy, muy bien, los dos. Y entonces Perú cambia los presidentes, pero las políticas económicas y el Banco Central, por encima de todo, se mantiene independiente. La moneda fuertísima, las exportaciones todo el tiempo en alza. Es un país que le va muy bien. Increíble, ¿no? Perú y Paraguay. Después tenés países que están con problemas económicos cada vez más importantes. Uruguay es uno de ellos. Y este gobierno yo creo que puede llegar a ser, puede poner la situación económica de Uruguay en jaque, ¿eh? Que era siempre el país más estable, ¿no es cierto?, de América Latina. El lugar más Ujú. estable era Uruguay, todo se llama la Suiza de Sudamérica, etcétera. Sí, claro. Eh, y lo que pasa es que en Uruguay cada vez hay menos gente que trabaja. Los uruguayos, hay mucha gente, básicamente, que vive de la ayuda social, y ahora mucho más. Y tenés un problema gravísimo de crimen. Es decir, la pregunta es si esto uno va con el otro, y es una buena pregunta también. Después tenés la economía de Brasil, ¿sí? A Brasil le va bastante bien, bastante bien. No te diría fabuloso, no brillante, no, Ujú. no es los mejores momentos, pero tampoco son los peores, ¿eh? Sí. Le va bastante bien, tiene problemas, la bolsa cae, tiene déficit en los presupuestos, Lula se hace el vivo, trata de pasar cosas que pueden causar daño, pero dentro de todo Brasil es una economía muy grande, muy fuerte, y tiene subidas y bajadas. En este momento yo te diría que está ahí en medio. Ujú. Después tenés Colombia, que Colombia era, bueno, su más grande exportación era la cocaína, ¿no? Pero a nivel de exportación son grandes exportadores de comida, de flores, grandes exportadores de carbón. Colombia era uno de los más grandes exportadores de carbón del mundo. Hasta que decidió Petro que ni carbón ni petróleo van a vender más porque no quieren arruinar el planeta. Y entonces arruinó a los colombianos, de las cosas que hacen. Después tenés países como Panamá o como Ecuador, que tienen el dólar como moneda y tienen una estabilidad económica importante. Ecuador además es un gran productor de petróleo. Panamá es un país que siempre está bien, siempre, siempre, siempre. Nunca tuvo un problema económico Panamá. La gente vive un poco, no sé, no es un nivel de vida muy alto, pero tampoco lo contrario. Costa Rica es un país siempre, otra vez, muy estable, que vende turismo y café en grandes cantidades, y con eso más o menos se mantiene. Y después podemos, no sé, podemos ir mirando otros países. Y en América Latina creo que lo me queda, bueno, Venezuela, que sabemos el desastre que es,
y no nombré al elefante de la pieza, sí, Argentina. Claro, claro, es verdad. Pero que Y el veredicto escúchame, está por verse. sí, 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 por supuesto. ¿No? Y a eso, a eso quería ir, digamos. ¿Cuáles son los motivos que hacen que la gente vote por la izquierda y cuáles son los motivos que la gente haga que vote por la derecha? Porque no es eh, que la gente está casada con un grupo partidario, sino que hay gente que hay elecciones que vota por un candidato de centro izquierda y esa misma gente, que es la que finalmente decide las votaciones, termina votando por un candidato de la centro derecha. Digamos. Es común el impulso de por qué se vota por la izquierda y por la derecha en todos los países de Latinoamérica? Mira, yo creo que lo más importante es que en general la gente no se casa con una ideología. Sí. Y mira qué tal le va a ellos, qué tal le va a los hijos, y qué tal le va al vecino. La gente al final vota lo que los demás votan, ¿no? La gente que está alrededor de ellos, ¿sí? La gente no es, no son grandes filósofos sentados a pensar que van a votar. La gente Ujú. vota automáticamente, yo te diría, lo que Sí, vota la familia, lo que votan los amigos, etcétera. Y lo sí. que la gran pregunta es, ¿los medios influyen sobre los votos? Yo tengo mis grandes dudas. Ujú. Yo creo que es una cuestión, más hoy con las redes sociales. Hoy las redes sociales vos crea relaciones incluso con gente que no queda al lado tuyo, sino que te mantienen los mismos intereses que vos. Eso es muy común en Facebook, ¿sí? Vos tenés amigos en general que Ujú. tienen los mismos intereses que vos y ideas parecidas, Sí. a veces contrarias, pero yo he visto en la época antes de las elecciones en Argentina, la gente dejó de tener en Facebook, sacaba amigos que no comulgaban Ah, con ellos. sí, Realmente los barrían, esa es la famosa grieta, ¿eh? sí. Deja de haber diálogo, ¿sí? Este, pero creo que tiene que ver con la situación económica, creo que tiene que ver con la corrupción y en el caso de Milei, para mí, lo que decidió la votación de Milei, y yo no soy un experto, son dos cosas. Uno fue la pandemia. La pandemia cambió todo en la Argentina. Hubo la famosa fiesta de Fernández durante la pandemia, Ujú. para mí, condenó al kirchnerismo. Yo estaba seguro que ganaba Milei solo por la fiesta, ¿eh? La gente estaba muy enojada. Los argentinos no le gustan ser giles. Esto tiene que ver también porque no es lo mismo un boliviano que un argentino, que no los motiva las mismas cosas, ¿sí? No tienen la misma cultura. Los bolivianos son tipos que se sacrifican. Ellos, Ujú. viste que a veces hacen marchas y caminan descalzos de 50 kilómetros para ir a hacer una manifestación. Sí. Es otro estilo. El argentino es mucho más cómodo, pero no, al argentino lo que más, yo te diría, lo llevó al voto era no ser gil. Y la idea era que todos se afanaban toda la guita, y no solamente se afanaban la guita, que cuando hubo pandemia y Fernández pidió a todo el mundo que se quede, que me pareció genial, ¿eh? Yo sigo pensando que lo que hizo fue un acto de estadista, se le escapó. Y después, pero la sensación después era que no querés más esa gente. Y no era un tema de que se quedaron con la plata, porque es plata que no es tuya. Es cierto que es tuya, pero no es tuya, ¿sí? La plata que vos pagaste de impuestos se fue, ya no es más tuya, es tuya nocionalmente. Sí. Creo que ahí es menos el bolsillo en ese sentido, ¿no? La sensación del bolsillo, que no ser Gil. Y creo que eso decidió las elecciones, y yo no sé si no las de medio término también. Todavía quedaba el eco de eso, ¿sí? Pero la verdad, te vuelvo a repetir lo que digo, yo no sé por qué cada persona va a votar, no estoy en la cabeza de él. Ujú. Esto lo podemos inferir como fenómeno cultural. En Bolivia es distinto. En Bolivia la gente es muy leal, una sociedad muy estoica. Aparte, viven en condiciones estoicas, y toda la gente que vive ahí a 3.000, 4.000 metros de altura por sobre el nivel del mar, la vida es durísima. Literalmente no hay oxígeno, ¿sí? Ujú. Y eso crea una cultura determinada y una forma de actuar. Y yo creo que esto, lo que pasó al final fue la corrupción. ¿Sí? Yo creo que los terminó enojando a los bolivianos, y que la economía quedó en desastre, si no se conseguían dólares, no había dólares, no había Ujú. dinero, ¿sí? Algo Sí, sí, parecido. sí, claro, claro, claro. Te quiero consultar con respecto a Brasil, porque da la sensación de que el único que resiste es Lula, de este fenómeno, el kirchnerismo, el chavismo, Correa, Lula. En un momento había como un gran pacto entre los países más importantes de Latinoamérica, de centro izquierda, y da la sensación de que el único que resiste a estos embates de la derecha es Lula, y da la sensación de que
le queda un tiempo más allá de su propia edad, da la sensación de que no hay nadie que esté para disponer, para disputarle el poder. ¿Qué hizo Lula de distinto de Chávez, de Kirchner, de Correa? Hizo varias cosas. Primero, se mostró moderado. No dije qué es, se mostró moderado y supo manejar esa cosa que, ¿te acuerdas que se encontró con Trump? Ahora se encontró con Sí. Trump en la última. Y eso primero, ¿sí? Entonces, mira, yo me encuentro con Trump, hablo con él, negocio con él. Los brasileños son muy nacionalistas, tienen leyes muy duras, por ejemplo, con reciprocidad, y entonces Lula se paró, demostró lo importante que es Brasil. Supongo que eso es por un lado, y los brasileros son bastante, yo te diría, son muy flexibles en cuanto a la corrupción, ¿no? La corrupción de Lula, a ver, todos sabemos que Lula salió por un tecnicismo de la cárcel, ¿sí? Es un hombre que Ujú. tendría que estar en la cárcel. Teóricamente, después la gente, por lo menos, la primera vez para sacarse de encima a Bolsonaro, lo votaron a él. Después la segunda, acordate que él tiene como vicepresidente un tipo de centro derecha Ujú. y él, ¿entendés? No tiene mayoría. Eso también yo creo que le da no soy yo, ¿sí? Son los demás, es compartido. Nadie puede decir, no hay una oposición clara. No hay, fue la de Bolsonaro, ¿sí? No, no hay una oposición clara a Lula. No hay como en Colombia, ¿sí? Entonces él, en algún lugar, se muestra a sí mismo como ese líder que busca el diálogo, tiene una forma no agresiva de hablar, no sé si lo escuchaste alguna vez, Ujú. Sí, no solo el tono de voz, ¿sí? La forma de hablar de él no es combativa, ¿sí? No es Cristina. claro. Eh, y entonces no causa o demasiada urticaria al hablar, ¿sí? Ese yo creo que es la respuesta sobre Lula. Yo no creo que gane las próximas elecciones, yo creo que va a perder. Ujú. Pero es cierto, tiene chances, ¿sí? En las anteriores era obvio que para mí, que el kirchnerismo no iba a ganar, no tenía ninguna chance, no iba a Claro, pasar. claro, 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 Pero claro. acá decirte que seguro no va a ganar, no. Yo creo que hay más chances que gane, dependiendo a quién traiga a la derecha, a quién lo ponga. Está el gobernador de Sao Paulo, que probablemente es el mejor candidato de todos, pero está Bolsonaro hinchando por ahí, así que no sé qué Ujú. va a pasar con ese. Y aparte hay un tema religioso que también divide a Brasil y que lo ayuda a Lula, porque Lula divide y gobierna, ¿no? En algún lugar. Ujú. Entonces, viste, están los evangelistas y está la locura, y hay todo un movimiento, por supuesto, mucho más liberal dentro de Brasil, con un problema gravísimo que es el crimen. ¿Sí? Esto es el motivo que subió Bolsonaro, ¿te acordás? Era cuando él hacía Sí, con los revólveres con los dedos. Que sí, después, claro. cuando lo acuchillaron a él, él demostró con su propio cuerpo lo que pasó. Y creo que votaron por eso. Y como Bolsonaro no fue exitoso en el tema del crimen, perdió. Yo creo que si Bolsonaro se mandaba la gran Bukele, o un poco menos que eso incluso, Patricia Bullrich, algo que la gente sienta que esto está siendo en camino a ser controlado, pero cuando se fue Bolsonaro, la situación del crimen no estaba mejor de que cuando llegó. Ujú. Está Eh, bueno, sí. Así que supongo que y la gente dice, bueno, ya que ya estamos con crimen, por lo menos tengamos a alguien que no polarice. Claro. Eso es lo que yo supongo que es el motivo como se dice en inglés, de staying power, el poder de quedarse de Lula. Ujú. Bien. En Europa también se da esta cuestión pendular por regiones o no, este comportamiento que estamos describiendo de América Latina es bastante particular. No, yo te diría que en Europa bastante. La derecha y la izquierda se compartieron gobiernos en Francia, voy pasando en España, en Italia. En Italia la izquierda nunca gobernó. Partidos centro, nunca llegó a ganar. La izquierda, el partido comunista más grande que había en la época de la Guerra Fría era el italiano. Sí, Y de hecho el Papa Pío XII, tengo un cuento especial sobre él, porque Pío XII era el Papa durante la Segunda Guerra Mundial. sí. Y él se negó a excomulgar a los nazis para salvar a los judíos. Esto es una de las grandes deudas que tiene la iglesia con el pueblo judío, lo que Ujú. hizo Pío XII. Pero luego en el año, y él dijo que no podía excomulgar, que no, pero en el año 47, cuando hubo elecciones y parecía que ganaban los comunistas, él salió y dijo que quien vote a los comunistas será excomulgado. ¿Viste? Al comunismo le tenía más miedo que al nazismo. Y el comunismo estuvo por ganar, no ganó al final.
pero estuvo por ganar varias veces. Pero sigue de Chile, en Italia yo te diría que el péndulo es más centro-derecha, centro-izquierda, no más que eso. Claro, claro, claro. No, pero yo lo que te preguntaba era si se mueven en bloque, porque acá la generación, viste que de un momento América Latina se va a la izquierda, en un momento se va para la Cierto, derecha. cierto. En Europa yo tengo la sensación de que no pasa eso, que el Reino Unido, Francia, España, Portugal, Alemania, Italia van todos para un lado o todos para el otro. Bastante, yo te diría, hay movimientos. Ujú. Alemania, a la izquierda de Alemania tampoco era izquierda, ¿sí? Sí. No, es esto, son partidos de centro todos. Ujú. La excepción es Hungría, donde tenés Claro. pero Hungría tampoco tiene una historia de democracia, ¿viste? Son demócratas, democráticos del año 2000. Sí. Este, y tenés Eslovaquia, donde está Fico, que es un hombre de ultraderecha. Tenés un movimiento hacia la ultraderecha. Eso sí está ocurriendo en toda Mira, Europa. mira. Es decir, en el segundo plano, no los que gobiernan. En Holanda, ahora ya no, pero en las elecciones anteriores se había ganado la ultraderecha. En Holanda, ¿eh? En Bélgica probablemente las próximas elecciones gane la ultraderecha. En España, Vox, el partido de ultraderecha, está a la par ya del partido de centro derecha, que es el Partido Popular. Ujú. Es decir, viste, los segundos planos en Italia es Meloni, que no es de ultraderecha, ¿eh? De ultraderecha es el compañero de ellos, ya no me acuerdo cómo se llamaba, Salvini. Ujú. Él es de ultraderecha. Es decir, están en el gobierno o están muy cerca. En Suecia son el partido más grande. Si bien y armaron toda una coalición contra ellos, pero son el partido más grande de todos, la ultraderecha en Suecia. En Dinamarca la ultraderecha es muy única porque es la continuidad de la gente que fue, que estuvo contra los nazis, la organización, que es una organización de derecha, antinazi, eh, y que digamos que es única en ese sentido, es muy especial. Y en Inglaterra, si hay elecciones hoy, gana la ultraderecha. Repito, no la derecha, la ultraderecha. Tiene mayoría absoluta según las encuestas. Ujú. Es decir, estamos frente a un movimiento. En Polonia estuvo la ultraderecha manejando hasta hace muy poco el gobierno, ahora están con un gobierno de centro. eh, pero sí, la ultraderecha, hicimos un artículo, ¿te acuerdas? Hicimos un programa sobre esto hace un Ujú. año y pico, Sí. sobre el auge de la ultraderecha. Y eso sí se está moviendo. Y vos podés pensar que Cast en Chile es ultraderecha. ¿Sí? Podemos pensar lo que queramos, pero es ultraderecha Cast Ujú. en Chile. Y hay que ver después los próximos que vengan en Colombia, si van a ser ultraderecha o no. Ultraderecha me refiero a partidos de conservadores y antimigrantes. El tema que yo te diría que une en este momento muchos países es el tema de la inmigración ilegal. ¿Viste el Ujú. tipo que mató, que hablamos antes, Sí, que mató, era un inmigrante que vino a Estados Unidos con el famoso sorteo de las visas? mira. Ayer ya Trump lo anuló, no va a haber más sorteos. Buki, le queda prácticamente una semana y monedas a este año. ¿Puede llegar a pasar algo de acá a que termine el año? De estos conflictos, de estas situaciones latentes que hay. Mira, Ucrania, Trump se muere por llegar a un acuerdo antes de Navidad. Acordate que hay dos Navidades, ¿sí? Está Ujú. la Navidad de Occidente y está la Navidad rusa, Sí, ucraniana también, en parte ucraniana también, que es una semana, 2 semanas después, sí. por la diferencia entre el calendario juliano y el gregoriano. Así que yo supongo que van a tratar de llegar. Ese podría ser una sorpresa, yo no sé si lo llamaremos sorpresa, pero sí, eso no quiere decir nada, sí, eso quiere decir que va a haber un acuerdo marco y no más que eso. No veo lo de Venezuela, ¿sí? La pregunta que siempre todo el mundo pregunta, Ujú. ¿invadirá Estados Unidos a Venezuela? Yo estoy convencido que no. Ok. Lo dije, lo vengo diciendo siempre, no van a Sí, invadir Venezuela. Es una locura aparte, y aparte necesita permiso del Congreso para hacerlo. No, no puede invadir Venezuela, sí. pero ahora lo ahoga con el petróleo. Y está el bloqueo, ¿te acuerdas que hablamos del tema? Sí, ¿Sí? sí. Está el bloqueo y la semana pasada te dije, ¿por qué no bloquean los puertos? Bueno, ya lo tenés. Van a bloquear los puertos, van a tratar de ahogarlo. Yo no creo que Maduro dimita, creo que sabe él de que no va a terminar bien esto para él, pero peor, lo más importante, él tiene secuaces, son un montón de tipos. Yo te diría, yo no sé si no hay 100.000 secuaces de él, ¿sí? Dando vuelta en la gente de seguridad. Y todos ellos saben que si llega a caer Maduro, o se exilian y no tienen a dónde exiliarse, ojo,
Ya no hay a dónde, a Cuba o a Nicaragua, ¿sí? Ujú. Otra dictadura más, ¿sí? Pero es un problema. Así que él tiene problema. A él le dijeron, che, andate a vivir a Rusia, ¿sí? Con Assad, viste que está Assad en Ujú. Rusia, a todo Sí. eso y viviendo lo muestra. Qué casualidad que hace 2 semanas empezaron a mostrar a Assad que lo bien que vive en Rusia. Yo creo que es un mensaje para Maduro, pero Maduro no se puede ir. Si se va, no creo que lo dejen. Está Diosdado Cabello, que es el verdadero, para mí, el hombre fuerte de Venezuela, y esto, ¿viste? Va a ser muy, 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 muy difícil de que este hombre se vaya. Y en algún momento va a empezar la presión, che, no, los venezolanos se mueren de hambre, levanten el embargo, cosa que lo vimos pasar en el pasado, así que Ujú. no creo que haya nada nuevo. Está muy bien. Bueno, igual vamos a conversar, antes de que llegue fin de año. No, nosotros seguro vamos a Tenemos una conversación pendiente hasta que llegue final de año, así que vamos a estar actualizando toda esta información en el próximo episodio. así es. Buenísimo. Muki, como siempre, gracias. Un gran abrazo a la distancia. Un abrazo a vos. Muchísimas gracias. Esto fue El Observador Internacional, esta conversación que mantenemos a la distancia. Yo, Horacio Cava, que es de Buenos Aires, Muki Tenenbaum, El Observador Internacional, recorriendo literalmente el mundo entero. Hasta la próxima.